7:31 y continuamos con el programa y estamos con el entrevistado del día. Está con nosotros el doctor Mario Sebastiani, doctor en medicina, médico de la división tocoginecología del Instituto Universitario del Hospital Italiano. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Qué grande, Mario. Y yo quiero mostrar, porque el doctor Sebastiani me ha traído aquí su libro ¿Por qué tenemos hijos? ¿Se lo muestro acá? ¿Se ve? ¿Ahí se ve ¿Qué bien? pregunta? ¿Por qué tenemos hijos? ¿Por qué tenemos hijos? Y yo quiero contarle a la audiencia una infidencia. El domingo cumplió 5 años Felipe, mi hijo más chico, y el doctor Sebastiani tiene que ver en eso. Sí, el doctor Sebastiani tiene que ver en el nacimiento de Felipe. Mario, muchas gracias por venir. Sabemos que te has hecho un tiempo y un esfuerzo enorme. Y vamos cortita y al pie y al hueso directo. ¿Tenemos que legislar sobre el aborto en la Argentina? Pero ayer, no hoy. Ayer. ¿Por qué? La necesidad es absoluta porque llevamos 31 años de democracia, si mal no me equivoco, no, 33 años de democracia, con lo cual estamos en una falta total. Vos pensás que estamos en un país que debe tener aproximadamente 500, 600 mil abortos por año. Eso te iba a preguntar. ¿Por qué? ¿Cómo haces para explicarle a la gente cómo sacamos esa cuenta? Porque son unas cifras de la ilegalidad. No, sin duda. Pero los cientistas sociales han hecho encuestas y han hecho observaciones sobre la cantidad de internaciones en los hospitales públicos del país y más o menos se saca una estimación. Pero es interesante esto, Eliana, en el sentido de que a la Argentina en este status quo le conviene que no exista el número. O sea, a alguien le puede decir, ¿pero por qué decís eso? ¿Pero cómo se te ocurre decir una cosa así? Bueno, claramente, si vos me preguntas cuál es la cantidad de abortos, no lo sé. Ahora, si yo googleo y pongo Italia, Estados Unidos, Canadá, Alemania, y pongo aborto 2015, me van a decir 893.772. Y se hacen cargo de la cifra. Nosotros estamos en un limbo. Primera situación absolutamente, yo diría, desagradable. Con lo cual, por lo pronto, yo diría, un aborto es complicado. Digamos, pero cuando hablamos de cientos de miles ya es complicado. El otro tema es que yo te diría, Elian, que más o menos tenemos un jumbo por año de mujeres que mueren. Vos fijate si, Dios no quiera, pero sucediera, como ha sucedido en nuestra historia, que cae un avión. Esto es un cisma total en nuestra vida, en el sentido de que hoy todos los medios estarían hablando de esto, pero por los próximos 2 o 3 meses. Un jumbo de mujeres que mueren, o sea, entre 200 y 300, con los debidos subregistros. De nuevo, Elian, con los debidos subregistros. Sin duda. Porque una cosa es morir por aborto y otra cosa es morir por infección. Una cosa es morir por aborto y otra cosa es morir porque tuve una insuficiencia hepática a punto de partida de una hemorragia en una terapia intensiva. Entonces, digamos, muere un colectivo de 200, 300 mujeres y esto no le importa a nadie. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tengo el aborto legislado, lo que bajo drásticamente, y esto es algo evidenciable, o sea, si yo voy a Google, voy a las ciencias sociales, voy a las ciencias médicas, voy a saber que en los países donde está legislado no existe la enfermedad y no existe la muerte. Con lo cual, la salud pública le da la cara al problema, no le da la espalda. Nosotros, en cambio, estamos abroquelados en un tema de tipo moral en el cual estamos en defensa de la vida. Pero ¿cómo es esta historia de que estamos en defensa de la vida cuando tenemos mayor número de abortos y cuando tenemos enfermedad y muerte? Con lo cual, el estar en defensa de la vida es una postura, yo diría, encomiable. Aparte, o sea, no se puede criticar. Bastaría con que ¿quién no está a favor de la vida? No. Levantamos la vida todos que estamos en favor de la vida. Pero pensar que la despenalización del aborto es estar en favor de la muerte es una cosa un poco perversa. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué? Porque ese es un discurso que se usa y mucho. Muy típico. ¿Por qué? Yo te diría que hay varios discursos que vienen muy bien. Uno es el número de abortos, que ya lo tocamos. No sabemos cuánto hay y alguien puede decir que hay poco, hay mucho. No se sabe y entonces como no se sabe es absurdo hablar. El otro es el tema de decir, digamos que veníamos hablando de esto, que era, ¿cómo se llama? Que es el tema de... ¿Qué estábamos diciendo? Veníamos diciendo es esos discursos del pro vida, del a favor de la vida. Exactamente, ¿no? Que yo estoy en favor de la muerte y el otro está en favor de la vida. Claro. Por lo cual el otro tiene una posición comodísima. Yo soy el que tengo que dar explicaciones de por qué quiero una despenalización del aborto. El otro discurso es interesantísimo, es que las mujeres van a tener
una cosa para toda la vida, una desgracia para toda la vida, una condena para toda la vida. No es lo que veo yo, no es lo que vemos en la ginecología y la obstetricia, en el sentido de que vemos que las mujeres, cuando, digamos, encaran un aborto, lo que tienen después es tranquilidad. ¿Pero por qué? ¿Les gustó? No les gusta a nadie. Pero de cualquier manera, ¿qué significa un aborto? Un aborto es la, digamos, interrupción de un embarazo porque en ese momento no es que no me gustan los chicos, no puedo tener un hijo. ¿Y por qué no puedo tener un hijo? Porque ya tengo un número determinado de hijos, ya he completado mi número familiar, porque no tengo pareja, porque no tengo trabajo, porque no tengo dinero, porque estoy estudiando, porque estoy trabajando. Con esto quisiera dar, con todo respeto, una visión positiva del aborto. El aborto, en el fondo, ha existido en toda nuestra historia porque las mujeres en la desesperación han tenido que tomar esta decisión. Y generalmente no lo han hecho por una, yo diría, por ser mujeres que no pueden, digamos, que son egoístas. No. Lo han hecho muchas veces en función de los demás. O sea, por los en demás los hijos otros que hijos, tiene. por supuesto, Claro. Cuando yo tengo 100 y tengo un hijo, le doy 100 de tiempo, de dinero, de techo, de escolaridad, de salud. Cuando tengo 2 y tengo 100, acá lo vamos a dividir por 2. Y no es un evento económico y matemático, pero es un poco así la mirada. No podemos tener una mirada tierna. Ese libro que acabas de mostrar, y te agradezco, no tiene una mirada tierna. Uno puede pensar que los hijos nacen solamente por un tema relacionado con el amor. Esto no es así. Eso no es verdad. Con lo cual, entonces, la mirada hacia el aborto, yo diría que se necesita la legislación, y yo diría que en este momento es inadmisible lo que nos brindan. Por ejemplo, el otro día escribí en un blog que yo tengo que el presidente actual, no importa el apellido, ni lo nombro, porque son todos iguales de Alfonsín para acá, mira a Uruguay con un ojo solo. Estaba mirando la despenalización de la marihuana a ver qué es lo que sucede, porque todos los países en el mundo están mirando no solo el Uruguay, sino algunos estados en Estados Unidos, Holanda. Todos miramos este laboratorio tipo país o tipo región para ver qué sucede con la marihuana. Pero el presidente tiene que mirar qué es lo que pasó en Uruguay. Uruguay tiene el aborto despenalizado, con lo cual en este momento tiene mortalidad cero, absolutamente cero. La otra cosa es la condición de la mujer. ¿Cómo puede ser que, digamos, le demos la espalda a un colectivo de cientos de miles de mujeres, pero después la salud pública la utilizamos para corregir los problemas? Estamos pensando que aproximadamente 1 de cada 10 mujeres tiene una enfermedad o terminará en una muerte hipotética si no se le corrigen los problemas por el hecho de haber ido a la clandestinidad. Entonces, a mí me parece que esto ya es perverso. ¿Y qué puede pasar? El presidente actual dijo, no vamos a tocar este tema, no lo vamos a debatir. Y el otro puede decir, perdóname, Lian, y el otro puede decir, en cambio, no, vamos a debatirlo. Las dos posiciones, digamos, son dilatorias, no tienen sentido, nos están paveando, perdón por la palabra, pero nos están paveando. Cuando en realidad lo que hay que decir es, no lo voy a hacer, pero tenés que hacerte cargo. No me puedes decir que no lo vas a hacer y estás en defensa de la vida, porque esto es, yo diría realmente, perdón por el término, y perdón por el término, señor presidente y señora expresidente, este es un término perverso, ya a esta altura de la circunstancia, porque el conocimiento es absolutamente claro. ¿Y eso a qué se lo adjudicas? ¿Por qué no hablamos o por qué la pateamos para adelante? En tu experiencia, basta como médico y como pensador. En la tuya y en la mía y de los que estamos en esta mesa y en los que están escuchando, vuelvo a repetir, hay gente que con muy buena fe dice que está en favor de la vida. Lo que tiene que hacerse cargo de esta situación, porque nadie está en favor de la muerte. La otra cosa es que algunos dicen esto porque de alguna manera salvan su culpa o dicen, no, yo por esto no lo tomo. La otra cosa es que probablemente haya algunos condicionamientos. Probablemente las religiones ponen condicionamiento al respecto. Es inútil. En la Argentina, la religión que nos pone un condicionamiento claramente es el catolicismo. No sé qué se pasará en Egipto, no sé qué pasará en Arabia, no sé qué pasará en Irak y en Irán. Acá, el catolicismo. Ahora, lo que yo diría es, Mario, en este momento es imposible porque tenemos un papa argentino. En el 1973, en Italia, se legisló el aborto teniendo el Vaticano adentro. No un papa, teniendo el Estado Vaticano y sin embargo se ha legalizado. En toda Europa el aborto es legal.
Y la concepción, en este sentido, no es una ideología de la muerte, de la no muerte, de la vida, de la vida. No, no, no. Es no darle la espalda a la mujer. Totalmente. ¿Y acá qué pasa? Y bueno, no es lo mismo una mujer en la Argentina, no es lo mismo una mujer en África, no es una mujer en Medio Oriente, no es lo mismo una mujer en Estados Unidos, Canadá y en Europa. Esto es así. Esto es así. La mirada que tenemos hacia la mujer es absolutamente distinta en esta cosa. Y por supuesto, las mujeres han logrado, yo diría, la despenalización del aborto. Y además lo han logrado las sociedades científicas. Acá el silencio de las sociedades científicas también es cómplice. Y con esto estoy hablando de las de mi especialidad, de la ginecología de la obstetricia, y estoy hablando la de la pediatría, y estoy hablando la de la medicina familiar. Todas tienen que estar, digamos, detrás de esta situación. Es un tema que atañe a la salud pública. No podemos darle la espalda. Hay que encararlo absolutamente. Y esta coraza, este escudo, estoy en favor de la vida, la verdad que no se sostiene. Y corregime en función de tu experticia, pero para mí hay algo que también, desde que uno se ha metido en la comunicación, algunas cosas que vamos viendo, ¿no? Pero el discurso pro vida va muy asociado a yo también quiero nacer, y te ponen una foto de un pibe de 8 años, ¿no? Evidentemente, no, ahí ha perdido una batalla esto que vos con tanta claridad estás explicando. Ahora, ¿aborto libre y voluntario en cualquier momento de la gestación? Porque yo ahí sí empiezo a poner alguna reserva. Claro. Ahí pongo alguna reserva. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Claro que opina un varón, ¿no? Qué fácil es ser varón y opinar, ¿no? Y me hago cargo de eso. Pero a mí me parece que, y pongo este ejemplo y corregime, si tenés un nacido pretérmino de 32 semanas, y lo tengo de 32 semanas arriba de la mesada, acá está un chiquito de pretérmino de 32 semanas, y acá tengo uno de 38, pero que todavía está en la panza de la madre. No me puedo, o sea, tendría que ser muy obtuso de mi parte para decir que me tengo que deshacer de este. Está clarísimo, Elian. ¿Y está bien planteado o no? Está muy bien planteado, y digamos para los oyentes, ¿cuál es el conflicto del aborto, la vida, la muerte? No es así, es el conflicto de los derechos del niño de los derechos del feto, sobre los derechos de la mujer. Y acá es el conflicto. Y claramente, o voy a defender los derechos del embrión y del feto, que es lo que sucede hoy, pero que las mujeres en esta desesperación, en esta situación, no respetan, o bien respetamos el derecho de la mujer. Los plazos, que es lo que vos decís, los plazos, por ejemplo, el fallo FAL de la Corte Suprema no pone plazos, lo que está diciendo es, de alguna manera, todo está puesto sobre la mujer. Todo está puesto sobre la mujer. ¿Pero por qué? Porque los jueces se equivocaron, porque estaban distraídos. No. Porque puesto en manos de la mujer, las cosas van a andar bien. Cuando las pongo en manos de una cifra, las cosas van a empezar a andar mal. Primero, porque una mujer puede no haberse dado cuenta de que estaba embarazada, porque una mujer no va a poder cumplir sus derechos, porque en realidad esto de los trimestres es muy arbitrario, es decir, primero, segundo, tercer trimestre es arbitrario. Lo que yo diría es, en la mayoría de los países es el primer trimestre. La mayoría de los países con aborto despenalizado es el primer trimestre. Hay algunos muy particulares, en términos generales, sajones que van al segundo trimestre. Bien pragmáticos, Estados Unidos, ¿no? bien pragmáticos. Inglaterra, los sajones. Después hay un país muy particular, que es un emblema en el mundo de la liberté, legalité, la fraternité, que es la Francia. Francia es en cualquier momento del embarazo se puede hacer. ¿Cómo se hace? Bueno, son métodos, son feticidios, son etcétera, etcétera. Pues, ¿sucede esto? No, al fondo después es que no sucede. Pero lo que ellos dicen es, la mujer es la que decide. Si nos pide, nosotros estamos. Por supuesto, el aborto en Francia es el primer trimestre. Es el primer trimestre con pastillas, sin internación, prácticamente sin raspados, este tipo de cosas. Entonces, esa es una visión que yo podría decir, me gusta más la de no plazos que poner plazos. Abroquelarme en un primer trimestre, me parece que lo comprendo absolutamente en la mayoría de los países, pero ahí hay una lectura política detrás de todo esto. Pero, ¿y si nos salimos del plazo y te digo la viabilidad? Porque una vez que hay viabilidad para la vida extrauterina, yo, desde el punto de vista moral, no tengo dilema moral. Está clarísimo. O sea, desde el punto de vista moral, yo he roto el dilema. ¿Y cuándo la tengo, la viabilidad? Está clarísimo. Son saltos biológicos. La viabilidad en este momento, cuando yo empecé la obstetricia, eran los 1000 gramos, que era aproximadamente las 28 o 29 semanas. En este momento estamos en 23, 24 semanas. La idea es que efectivamente existen saltos biológicos que tienen miradas distintas. Inclusive
para la otra cosa, no la vida humana, sino digamos, la entidad de personas. De personas, que es una discusión política. Que es una discusión, digamos, política, ética, moral, pero que nadie tiene la verdad. Eso es lindo en el debate, eso es lindo en la academia, eso es lindo para la sociología, para la filosofía, para este tipo de cosas. No para... Nosotros tenemos que recibir... Vos me preguntaste, ¿necesitamos la legislación del aborto? Sí la necesitamos. Todo esto después seguimos debatiendo todo lo que quieras. Y efectivamente existen saltos biológicos, que es digamos, apenas se forma la nueva célula, luego la fetación, luego la llegada al útero, luego, digamos, el feto. Son saltos, el nacimiento, los 2 años. Uno podría decir, un recién nacido es una persona. No. Una persona, para la filosofía, es aquel que es capaz de ponerse, digamos, objetivos y cumplirlos. Muchos saltan a que eso es recién a los 2 años, que es cuando vos le podés decir a un niño, mira, anda a buscarme tal cosa y tráemelo. Se pone un objetivo y lo logra. En la filosofía, el pensamiento es un pensamiento, digamos, de no terminar, de no llegar a conclusiones. La filosofía abre el pensamiento, no dice no lo cierra. Biológicamente, no lo cierra. Sin duda. Pero un filósofo frente a este tipo de cosas se mata de risa, le parece una pérdida de tiempo total. Aparte hay algo que sí tenemos que estar atentos, y es a los que hacemos filosofía del derecho, a la falacia naturalista, obviamente, ¿no? Claro, porque si no uno termina diciendo, entonces ahora como tiene cresta neural, claro. es un gallo. No, ahora es una persona, porque, quiero decir, esto de derivar el deber ser del ser, me parece que lo tenemos que desterrar y darle el lugar que vos dijiste recién, ¿no? Y la persona sobre es una esta naturaleza falacia política. es interesante que uno podría tomar para toda esta discusión de cuándo comienza la vida. Es interesante que tenemos una visión de la muerte que es totalmente distinta a la visión del nacimiento, ¿no? A la visión del nacimiento pensamos que es cuando se forma esta nueva célula con este nuevo complemento cromosómico. Ahora la muerte no. ¿Qué sucedió en la medicina la muerte? La muerte cuando nosotros nacimos era el último suspiro. Claro. Hoy en cambio ¿qué es? No, hoy es, como existe la trasplantología, es 24 horas y el electroencefalograma plano, etcétera, etcétera. Entonces miro la muerte como una distinta situación en el sentido de una desorganización y digo que está muerto, está respirando, tiene una máquina, tiene una cantidad de cosas, pero está totalmente desestructurado su cerebro y digo que está muerto y lo pelo todo para dar los distintos órganos. Ahora, para la vida me abroquelo en una situación que es, digamos, el momento de la concepción. Sí. El famoso momento de la concepción, que fue magnífico. Esto para la iglesia fue magnífico. Es visible inclusive. Está el espermatozoide, está el óvulo, se juntan y forman una célula. Es magnífico. Ahí, como si fuera la verdad revelada. No. El concepto de la vida, el concepto de la muerte no es un concepto biológico. Es un concepto que tiene otras situaciones esenciales. Aparte, si fuera por la defensa de la vida en sí misma, deberíamos ir por la inconstitucionalidad de las fumigaciones, ¿no? Mañana, no, si es la vida en todas sus formas. Claro. O si es la vida humana, bueno, vamos por declarar homicidio Varios interintencional. filósofos están en esa situación de que si vamos a defender la vida, tenemos que defender toda la vida. Toda la vida. Pero ¿qué pasa? Que los hombres y las mujeres que decimos que la vida más importante es la nuestra. Claro. Todo el resto de la vida tienen, digamos, una mirada distinta. Son Kelper. Todo lo demás son todos Kelper. Sí. En cambio, nosotros somos importantes. No, y aún si fuera la vida humana, tendríamos que ir por declarar homicidio preterintencional al periodo femenino, porque hay vida humana comprometida. Y, por supuesto, vamos por el genocidio, que la masturbación como genocidio. Sin duda. Sin ninguna duda. Mario, y te llevo a... Entonces llegamos a la conclusión que no debería estar en el Código Penal. ¿Es un problema de salud pública y no un problema de política criminal? Algunos amigos tuyos dicen que el aborto está despenalizado, porque el artículo 86 dice que vos no es punible ¿cuándo? Exacto. ¿Y cuándo? Cuando afecta a la salud. ¿Y cuál es el concepto de la salud? Biopsicosocial. Entonces, de alguna manera, muchos juristas que me he encontrado en este caminar, en este infructuoso caminar por la despenalización del aborto, me han dicho, no sé de qué discuten ustedes. Ustedes ya tienen el aborto despenalizado. No, pero mira, lo que tienen que hacer ustedes es hacer el aborto, comerse el juicio y esperar el juez que diga, tiene razón. Este hombre tiene razón. Como esta situación era, porque nosotros hacemos abortos no punibles en términos generales por violación y en términos generales por situaciones de salud muy pero muy complejas en la mujer. Los juristas amigos tuyos dicen, no, esto está despenalizado. ¿No están leyendo que es cuando pone en riesgo la salud de la mujer? ¿Y qué es salud? Desde Alma Ata hasta hoy.
concepto biopsicosocial. Ahora, yo ahí te pregunto, Sí, y ahí dale. quería llegar. Yo creo que la redacción del 86, inciso 1, 86 del Código Penal, Sí, que sí, contamos sí, a la sí, audiencia, sí, claro. y 86, inciso 2, es un desastre. Está muy mal redactado. Ahora, ¿por qué no pensamos en introducir categorías que de alguna manera lo lleven al razonamiento por algoritmo al juez penal, para que no se ponga a merituar él la categoría de riesgo, una categoría amplia y vaga como es la de salud, conservar los elementos de la figura típica, mujer embarazada, médico diplomado, por supuesto el consentimiento de la mujer, y decir contraindicación de embarazo? Y con eso lo interpretás. Vos que sos un pope, un genio de la ginecología, y lo interpreta un residente 1, un R1 de ginecología. Está El tipo claro. pasa contraindicación de embarazo, y eso tiene que ir el juez penal a la historia clínica, y no tiene que especular sobre el riesgo, el daño, el grave peligro, categorías que para el derecho penal son insostenibles. Perfecto. Elian, muy probable, por lo pronto digamos, sería un experimento que parecería mucho más útil que este no experimento que tenemos en este momento. El otro tema que yo diría es, me parece que en el mundo lo que ha funcionado muy bien, porque el mundo cree que la mujer no va a mentir, porque el mundo cree que la mujer sabe lo que hace, porque el mundo tiene una mejor consideración de la mujer, es que la ley sea de 2 renglones. Usted que es mayor de edad, o bien si es menor de edad, acompañada por sus padres, si quiere interrumpir la presentación, puede. Esto es el consentimiento informado. Una ley chiquitita, chiquitita, chiquitita. ¿Cuándo empezamos con las categorías? Y entonces, a ver, ¿cuándo puedo hacer un aborto? ¿Cuándo tengo esto? ¿Cuándo tengo lo otro? Siempre, nunca voy a tener un menú de todas las posibilidades. De todas las posibilidades. Con lo cual, en cambio, uno diría, ¿por qué, Elian, me parece que esto es, acaba de pensarlo, ¿no? En voz alta. Uno no puede hacer aborto cuando le conviene, sino que lo que tiene que hacer es el aborto cuando se lo piden. ¿Y quién me lo está pidiendo? La mujer. Ah, pero cuidado, Mario, mirá que te van a decir. No. Vos fíjate, te voy a dar un dato. Vos sabés que en la Ciudad de Buenos Aires, por violación, podemos hacer, digamos, una declaración jurada y hacemos el aborto. Se firma una declaración, yo no tengo que pedirle permiso a nadie, ni al abogado del hospital, ni al comité de bioética. Ella me dice que está violada, firma una declaración y lo hacemos. Entonces, ¿cuál fue la expectativa cuando salió esta suerte de declaración jurada? Fue que nos íbamos a llenar de mujeres en el hospital o en todos los hospitales porque iban a decir, me violaron. Claro. ¿Qué sucedió en los últimos 4 años? O sea, desde que existe esta declaración jurada. Una sola, escuchá lo que te estoy diciendo, una sola mujer se presentó con una situación exactamente de estas características y por supuesto una sola. O sea, ¿cuál fue la primera demostración frente a mis colegas que protestaron y le pareció una ignominia esta historia de que tuvieran una declaración jurada, la potestad de estar dando una declaración? Que las mujeres son mentirosas. No, las mujeres no mienten. Y las mujeres se siguieron haciendo abortos, pero nunca apelaron al artilugio de decir, Mario, ¿por qué no me llevas al italiano? ¿Por qué no me haces entrar y decimos que fui violada? No. Las mujeres jamás pidieron esto, sabiendo que pueden tener, digamos, una suerte de entrada a través de eso. La mujer es un personaje muy bueno, muy importante, muy responsable y que, por supuesto, maneja bien esas cosas. Motivo por el cual, entre la clasificación, entre el cuadro de calificaciones dónde podríamos hacer un aborto, si la mujer solicita el aborto, no le preguntamos si es por esto, por otro, por lo otro, sino que uno no puede hacer las cosas solamente cuando a uno le conviene. Obviamente que habrá alguna distorsión, siempre la hay, pero en términos generales no suele haber distorsiones en la sociedad en este tipo de situaciones. ¿Qué posición tenés con tus colegas que plantean una objeción de conciencia, que tampoco la objeción ocasional, ¿no? Es decir, como estoy durmiendo y tengo que ir a hacerlo, no lo hago porque soy objetor. ¿Qué opinas de eso? Me parece que es absolutamente coherente que la ley de ejercicio profesional contemple la objeción de conciencia. Absolutamente razonable. Absolutamente irrazonable. Y reitero que una institución haga objeción de conciencia. Eso es un imposible. Es un imposible porque como las paredes de esta radio tienen objeción. No, ustedes tienen objeción. Exacto. La pared de esta radio ni el micrófono tiene objeción de conciencia. Es imposible esta situación. La otra cosa es cuando la objeción de conciencia la utilizo por lo que van a pensar los demás y no hago cumplir el derecho de las mujeres. Yo te voy a decir cuál es
cómo está paneado, por así decir, mis colegas. Mis colegas están, una gran mayoría, en favor de la despenalización del aborto. Otra, yo diría, pero minoría, pero no lo digo de una manera peyorativa, sino menos, que hacen una objeción de conciencia, y en términos generales por términos absolutamente religiosos. Y hay otros, yo diría la mayoría, que no lo dirían, que me suelen decir, che, qué impresionante lo que vos decís. Yo no sería capaz de decirlo. ¿Por qué? Porque tengo miedo en el hospital, porque tengo miedo con mi jefe de servicio, porque tengo miedo en la sociedad de obstetricia y ginecología, o de endometriosis, o de lo que se te ocurra de mama. Yo no lo diría, porque tengo miedo a la represalia, a ser juzgado de una cierta y determinada manera. En el colegio de los chicos, ¿qué me van a decir? Voy a decirte que yo, que soy una persona públicamente desde hace 35 años en favor de la penalización, jamás he tenido ningún acto, críticas, por supuesto, críticas enfrente a mi cara, críticas a mis espaldas, pero nunca que me haya esto significado que yo no pude acceder a un cargo universitario, a un cargo dentro del hospital. Jamás de los jamases. Nunca me ha sucedido. Con lo cual, invito siempre a todos a que sean bien claros en su pensamiento y en su expresión, porque lo primero que debemos de contemplar es la libertad en esta situación. Ahora, hay muchos médicos que han dicho, yo tengo miedo en los insumos, por ejemplo. Nunca me voy a olvidar un médico de un hospital público de la provincia de Buenos Aires que me dijo, si yo o hago abortos o estoy manifiestamente en favor de la despenalización del aborto, yo pienso que voy a tener problemas en mi servicio porque no me van a dar camas o aparatos o insumos para la cirugía. Yo creo que me van a victimizar de esta manera. Bueno, lamentablemente estas cosas pueden llegar a suceder. Lamentablemente pueden llegar a suceder. Ahora, lo que yo diría es, ¿la mujer necesita esta situación? Como sociedad, yo soy médico, pero no importa, el que no es médico tiene que estar mirando esta situación. Pensemos lo que significa que una mujer vaya a la clandestinidad. No le preguntan cómo se llama, ¿no? Porque ¿cuál es el escenario de un aborto? No me preguntan cómo me llamo, me dicen cuánto va a ser, me dicen que me presente tal y tal día, y me voy sin anticonceptivos, sin saber cuál es el grupo de IRH, sin saber nada de las cosas que vos tendrías que tener en cuenta. ¿Cuál es esto es lo que sucede cientos de miles de veces todos los días en nuestro país? Estamos hablando de aproximadamente 2.000, 3.000 abortos por día. ¿Cuál sería el escenario cuál es el escenario de un país donde está despenalizado? ¿Cómo se llama? ¿Qué necesita? Quiero interrumpir. Perfecto. ¿Necesita algo para seguir adelante con el embarazo? ¿Usted necesita algo? ¿Usted necesita una ayuda del Estado? ¿Necesita algo para seguir adelante? ¿Tiene miedo? ¿Cuál es el motivo? ¿Podemos ayudarlo como el Estado, como Ministerio de Bienestar Social, etcétera? No, quiero seguir. Muy bien, bacanudo. Entonces se va a presentar, le vamos a hacer tal y tal cosa. Y cuando termina, le vamos a dar los anticonceptivos de manera tal de que no haya repitencia, porque las mujeres que hacen aborto a veces vuelven a repetir la situación. ¿Por qué? Porque el Estado no les llega. El Estado no llega, porque ¿cuál es la causa del aborto? El embarazo no deseado. Exacto. Porque no podemos prohibir la sexualidad. Si querés, prohibila, pero no te va a salir bien. No te va a salir bien. Entonces, cada vez que hay un embarazo no deseado, falta el Estado. ¿Y el Estado dónde empieza, a mi juicio? En la educación sexual. Falta educación sexual, que tendría que ser obligatoria, porque lo es. El proyecto de educación sexual integral es un proyecto de obligación del Ministerio de Salud, de Educación. Bueno, hemos tenido intentos y varios sectores se han opuesto a incluir como materia obligatoria. Es interesantísimo. Sí. Alguien salió, apenas sale el proyecto de educación sexual, dicen que fue marxista. Y es interesantísimo, porque vos decís, ¿qué tiene que ver Marx con la educación? Pero Marx en nuestro país es alguien que nos viene a sacar el comercio, el auto, nuestra casa. No tenemos ideas, somos tan ignorantes. Pero la palabra cunde, la palabra tiene peso específico en nuestra manera de ser. Con lo cual se dijo esto, y con lo cual, vuelvo a repetir, es una situación lamentable. Después de esto, ¿necesito qué? Necesito la prevención. ¿Qué es la prevención? Los insumos gratuitos a toda la población, de manera tal de que yo no quede con un embarazo no deseado. Los insumos están, sí, es un problema de plata. La anterior administración, las dos anteriores administraciones, gastaron un dineral. ¿Qué pasa después? El insumo no llega al paciente, no llega a la mujer. Sin duda. Este es estructuralmente sumamente complejo. Nos pasamos un minuto, pero nos quedamos cortos. En realidad necesitamos... Mario, tenés que volver. Mario, tenés que volver. Tenés que volver. Riquísimo el café, así que voy a volver. Y le agradecemos enormemente al genio del doctor Mario Sebastiani por venir. Nosotros venimos el martes que viene a las 17 horas por Radio Palermo. Chau.